tardes. Vamos a iniciar, por favor, con nuestra clase del día de hoy. Les he pasado un link en el cual ustedes van a ver lo siguiente. Permítanme un segundo, les voy a compartir. Al ingresar a ese link, les va a mostrar estos dos archivos en los cuales tienen la carpeta de Revit, instalador, y la otra carpeta tiene como denominación RBT 2020. La primera carpeta les va a mostrar el archivo que les va a permitir instalar lo que es el Revit, y el segundo lo vamos a usar más adelante. Solo podrían estar descargándolo y yo les voy a indicar dónde tienen que guardarlo. Además que también les he compartido un archivo en el cual es una guía que ustedes pueden seguir. Les está indicando paso a paso cuáles son las opciones que ustedes tienen que colocar para aceptar y poder instalar. Obviamente si alguno ya tiene instalado algún Revit, incluso si lo tienen una versión hasta el 2018, nos va a servir. La versión que vamos a manejar nosotros acá es la 2020. Eso para ir adelantando un poco, y permítanme presentarme para los que no estuvieron presentes en la anterior clase. Mi nombre es Paola Aparicio, soy arquitecta de profesión y vamos a comenzar conmigo el curso de Revit 2020. Entonces me avisan por favor si tienen alguna dificultad, si en caso de que alguno de ustedes no tuviera instalado el programa de Revit. Vamos a ver primeramente la interfaz, cómo nos muestra a nosotros Revit cuando ya lo tenemos instalado. Recordemos también, y aclararles esto, de que el software que les estoy compartiendo es de prueba, ya que este es un programa que es de paga. Van a tener un tiempo en el cual ustedes van a probarlo y van a poder utilizarlo, ¿no? Ya, obviamente, si ustedes lo quieren tener, seguirán los pasos correspondientes para poder obtener este programa. Bueno, iniciemos entonces. Esta es la primera vista que nos muestra cuando nosotros instalamos un Revit 2020. Cuando lo hacemos en 2018 es algo parecido que nos va a mostrar. En la primera parte nos muestra todos los proyectos. En este grupo que dice Models nos va a mostrar todos los proyectos con los que nosotros contamos, con los que en realidad han ustedes realizado, los últimos proyectos que han realizado, son unas vistas previas. Hay proyectos, por ejemplo, que tiene de ejemplo Revit. Vamos a tomar en cuenta uno de ellos para que yo les pueda mostrar cuál es el alcance que llega a tener este programa. Luego, en la segunda parte, en este lado derecho que estamos viendo, tenemos la parte de las familias. En este sector de familias nos está mostrando los últimos proyectos en realidad, o los últimos archivos, mejor dicho, en el que se están abriendo familias, archivos de familias. Lo que pasa es que Revit maneja familias y proyectos por separado. Las familias, o dentro de las familias, nosotros tenemos elementos, tipos. Por ejemplo, podemos tener, como tenemos acá, un ejemplo claro. Este es el nombre de una familia. Esta familia pertenece a una familia de puertas. Dentro de este nombre se puede tener diferentes tipos de puertas. Los tipos podrían ser en tamaños, podrían ser diferenciados por materiales, etc. Pero todo esto pertenece a una familia. Tenemos, por ejemplo, también familias de láminas. Dentro de las familias de las láminas podemos tener diferentes medidas de láminas. Tenemos también para hacer, por ejemplo, estos son perfiles. Podemos hacer para crear una plantilla para crear una familia de un perfil. Podemos generar ahí un perfil de cero. Perdón, creo que tenemos una consulta. Una mancha en la parte superior del medio. A ver, veamos ahí. Voy a volver a compartirles. A ver, ahora sí. No sé, me indican si alguien más tiene la misma dificultad, porque si todos tienen la misma dificultad, quiere decir que es algo de mi conexión, si no, tal vez es solamente la conexión del participante Rodrigo. Por favor, ahí me van aclarando, o si ya está más claro. A ver, vamos a
terminar de compartir y nuevamente. A ver, ahí no sé cómo se ve. Ahí se ve mejor aquí. Muy bien. Me van diciendo, por favor, si tienen dificultades para que vayamos viendo cómo solucionarlas. Entonces acá vemos de esa manera, ¿no? Vemos los modelos o proyectos y familias. Luego, en el sector izquierdo tenemos igual los modelos y también tenemos las familias. Pero en este caso tenemos los modelos, podemos abrir o no abrir los que algún rato ya hemos abierto, los últimos proyectos que en realidad se están mostrando, o uno nuevo, de cero. Y de igual manera las familias, ¿no? Abrir una plantilla nueva o, abrir algunas familias que ya hemos abierto anteriormente o una nueva. O abrir archivos recientes. Entonces acá no hay mucho donde perderse. Nosotros vamos a comenzar a generar un archivo de cero, o un proyecto de cero en realidad. Por eso vamos a poner nuevo. No vamos a abrir con Open porque acá nos va a mostrar los últimos proyectos que han sido creados. Vamos a hacer nuevo y lo vamos a hacer donde dice Models porque vamos a crear un proyecto. Ponemos nuevo. Cuando ustedes ponen nuevo, les va a aparecer este cuadro de diálogo en el cual en la primera parte les está consultando qué plantilla van a utilizar. Ustedes hacen un clic en la flechita que va para abajo, van a tener algunas plantillas. La que nosotros vamos a manejar es la de arquitectura. Si desean, en algún momento, si van a realizar algún otro tipo de proyectos, pueden irse a la pestaña que dice Browse. Cuando colocan Browse, van a obtener otras plantillas, por ejemplo, puede ser para realizar planos estructurales, para realizar una plantilla para realizar planos de instalaciones eléctricas, para realizar tal vez algún proyecto, alguna pieza mecánica. Entonces acá tienen diferentes plantillas, en realidad son estos, ¿no? Al ser plantillas, ustedes pueden ver en la parte inferior, vamos a ver acá, la voy a destacar. Las plantillas llegan a tener este tipo de terminación, con punto .rte. Entonces, esta es la terminación que tiene una plantilla. Las familias también van a tener su propia terminación, al igual que el proyecto. Lo vamos a ver cuando ya abramos una familia, cuando estemos guardando nuestro proyecto. Pero en inicio tenemos acá RTE, que es la terminación que llega a tener una plantilla. Vamos a probar esto. Entonces, volvemos acá, lo cancelamos, y la que vamos a utilizar es esta plantilla de arquitectura. Vamos a hacer un proyecto arquitectónico. La segunda pregunta que les menciono acá es si van a crear un nuevo proyecto o un proyecto de una plantilla, o sea, si van a generar una plantilla. En este caso, un proyecto. Y luego ponemos OK. Esperamos un momento que llegue a cargar. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos va a mostrar la interfaz de Revit. Nos muestra en la parte superior, vamos a ir marcando. Tenemos esta primera parte, que es la barra de acceso rápido, donde tienen diferentes herramientas, las que más se van a usar, las más relevantes, entre las cuales, si alguna de estas no aparece o quieren incluir alguna más, desglosan esta flecha que va para abajo y ustedes pueden ir activando. Ese es el acceso de barra rápida. Luego tenemos nuestra siguiente cinta. Es una cinta de herramientas en las cuales tenemos pestañas dentro de esta cinta que podemos o nos permiten entrar a diferentes opciones que vamos a ir manejando a lo largo del desarrollo de nuestro proyecto en Revit. En cada pestaña nos sirve para ver diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, tenemos la pestaña de File. Esta pestaña de File va a ser una pestaña que nosotros, cuando hacemos un clic, podemos ingresar, vamos a borrar esta parte, a opciones como crear un nuevo proyecto. Podemos incluso, a partir del proyecto que estamos creando, tal vez es necesario generar una nueva familia, podemos hacerlo, y la creación de nuevos archivos como de masa, de símbolos, etc.
Podemos poner clic en Open, que nos permite abrir proyectos, familias y otros archivos que algún momento vayamos a necesitar. Guardar, ahí tenemos una lista de los últimos proyectos que han sido guardados. Guardar como, podemos guardar lo que estamos creando como un proyecto, podemos guardar en la nube, podemos guardar como familia o podemos guardar como una plantilla. Entonces, al poner ustedes como proyectos, se va a guardar con la extensión de RDT. Esa es la extensión que llega a tener el proyecto. Como familia, llega a tener una extensión de RFA. Y como plantilla, llega a tener una extensión de RTE, la que hemos visto, ¿no? Podemos exportar. A nosotros realizar la exportación nos permite generar o exportar el archivo que estamos realizando a un formato de DWG, tal vez en este caso para manejarlo en AutoCAD. Al generar esta exportación, nosotros vamos a ir exportando nuestros trabajos por vistas. Eso ya cuando vayamos a ver de qué manera maneja el proyecto Revit, se van a dar cuenta. Y bueno, acá tenemos otros archivos, otro tipo de software a los cuales podemos nosotros exportarlos. Imprimir. Vamos a utilizarlo en el momento en que estamos desarrollando, vamos a hacer nuestras láminas y cerrar. Y la opción o el botón de opciones, ustedes hacen un clic y la opción que más les podría servir en algún momento es en la opción de general, donde tienen la parte de notificación. Acá ustedes le pueden indicar a Revit que les vaya a generar unos mensajes de recordatorio para que vayan guardando su proyecto. Quiere decir acá que cada 30 minutos nos va a aparecer un recordatorio indicando de que guardemos el proyecto en el cual estamos trabajando. Entonces, eso es una ventaja porque al aparecernos este mensaje, nosotros vamos a recordar que debemos guardar y los últimos cambios que hemos realizado los vamos a tener respaldados por si en algún momento surge algún no sé, algún problema en la utilización de software y se crea tal vez el cerrado de manera abrupta. Esa es la pestaña de File. Tenemos la pestaña de Arquitectura. La pestaña de Arquitectura está conformada por todos estos archivos, todas estas opciones en realidad, en las cuales tenemos herramientas que nos van a permitir generar nuestro proyecto. Acá manejamos sobre todo herramientas para crear el proyecto como muros, puertas, ventanas, podemos crear una cubierta, un piso, rampas, gradas. Tenemos otras pestañas que en este caso hay algunas de estas que no las vamos a utilizar, como esta de estructura. ¿Qué es lo que realiza esta pestaña de estructura? Nos permite ingresar igual herramientas, elementos, pero en este caso muros, al igual que en la pestaña de arquitectura, pero este tipo de elementos como ser columnas, vigas, zapatas, etcétera, llegan a ser elementos que van a permitir más adelante ingresar datos que va a permitir o que generarían realizar o nos permitirían realizar en realidad un cálculo estructural a nuestro diseño. Entonces, podemos nosotros introducir una carga y se puede generar un cálculo a través de estos elementos que se van introduciendo. Otro tipo de pestañas que también nos permite realizar elementos en Revit es esta pestaña de Steel, donde nosotros podemos crear alguna parte mecánica, podemos poner acá, por ejemplo, que son pernos, podemos utilizar este tipo de elementos. Entonces son herramientas que se utilizan específicamente para crear este tipo de proyectos mecánicos, de sistemas. Acá podemos crear nosotros, por ejemplo, una instalación sanitaria, una instalación de aire acondicionado, una instalación de gas. Tenemos los accesorios, los implementos, las tuberías, instalaciones eléctricas, por ejemplo.
Y eso no quiere decir que el archivo que nosotros vayamos a realizar o el proyecto que vayamos a realizar con estos elementos arquitectónicos no podamos unirlos con estos otros elementos. Sí se puede realizar, ¿no? Pero eso ya también es un curso que debemos tomar más adelante, en el cual ya tenemos que tener una base mayor en Revit para poder manejar estos otros, estas otras herramientas que tenemos. Así también tenemos otra pestaña de insertar. Por ejemplo, acá podemos nosotros ver que podemos importar algunos archivos de AutoCAD y pasarlos o transcribirlos a Revit. Esta pestaña de Annotate, por ejemplo, la vamos a utilizar en cuanto al panel de dimensión, de detalles y texto. Vamos a ver cómo se introduce un texto, cómo se introducen estas cotas y para qué sirve cada una de estas, ¿no? Tenemos un panel bastante variado de cotas, de detalles igual, porque podemos utilizar elementos en 2D en nuestro Revit, nuestro proyecto. Nuestra pestaña de análisis, que en realidad esto no lo vamos a tocar, analiza sobre todo, por ejemplo, el tema de las cargas, hace un modelo analítico en el cual les va a dar una idea de cuál es la dimensión que debe tener esta su estructura. Tenemos también el análisis de las zonas, etcétera. Massing and Site, esta pestaña sí, la vamos a ver. Vamos a realizar nuestro terreno, podemos introducirle curvas de nivel, insertarle curvas de nivel, podemos importar un archivo de AutoCAD a Revit, y el archivo de AutoCAD, que en este caso podría ser algún relevamiento topográfico, podemos pasarlo a Revit, y Revit lo va a obtener con las curvas de nivel que tiene nuestro terreno, con la forma que tiene. Paneles como Collaborate, View, vamos a utilizar algunas de estas herramientas, Manage de igual manera, Add-ins y Modificar. Ese lo vamos a ir desarrollando. Tenemos que ver algunas herramientas que se tiene básicas, avanzadas y algunas herramientas específicas o especiales. Esa sería nuestra barra de herramientas, nuestra cinta de herramientas, ¿no? No sé cómo quisieran llamarlo ustedes. Tenemos acá dos cuadros. El primero es de propiedades y el segundo es de Project Browser o navegador de proyectos. Y en este caso están manejando tal vez ustedes una versión en español. En propiedades les va a mostrar todas las propiedades que tiene el elemento que estén seleccionando. En este caso, no tengo seleccionado ningún elemento, pero sí me está poniendo acá que es el plano que estamos viendo de este piso. Si yo introduzco algún elemento, me va a aparecer la propiedad de ese elemento que estoy seleccionando. Si voy a crear una puerta, me va a mostrar las propiedades de esa puerta. Propiedades gráficas, propiedades de qué fase pertenecen, de extensión. Van a diferenciarse o va a haber diferencia entre los elementos que nosotros vayamos a seleccionar en cuanto a las propiedades que tenemos. Además que esta ventana de propiedades nos va a permitir generar ediciones al elemento que tenemos. Esta opción nos va a ser muy útil en este curso, ya que a través de esta herramienta de editar tipo vamos a poder nosotros modificar lo que tenemos creado. Esa sería nuestra ventana de propiedades. También tenemos nuestra ventana de Project Browser, que es la segunda que estamos viendo acá. Esta propiedad de Project Browser o este cuadro de Project Browser me está mostrando todas las vistas con las que cuento, ¿no? Ahí van a estar las plantas bajas, planta alta, las elevaciones, los cortes. Después contamos con nuestro navegador de proyectos, que ustedes están viendo acá, la cual nos permite, por ejemplo, generar, orbitar nuestra vista, también ingresar lo que es el PAM, esa manito que ustedes tienen, ver nuestra vista en 3D. Propiedades muy similares a lo que nos llega a suceder cuando nosotros manejamos este navegador dentro de AutoCAD, si ustedes lo han manejado, ¿no? Después contamos con nuestra barra de propiedades de vista.
en la cual tenemos, por ejemplo, la escala que va a estar nuestra vista, tenemos las líneas de detalle, acá podemos activar las sombras, podemos configurar cómo se va a ver dentro de nuestra lámina la vista que tenemos acá en nuestra hoja de trabajo. Toda esta área blanca que están viendo acá es la hoja de trabajo, la cual tiene estos 4 cuadrados que ven aquí. Dentro de este límite que tiene estos 4 cuadrados, nosotros tenemos que crear nuestro proyecto. Si tenemos un proyecto más grande, podemos mover estos recuadros y crearlos dentro de esto, ¿no? Al crear nuestro proyecto dentro de estos 4 recuadros, que va a ser nuestro límite, nos permite generar las vistas norte, sur, este, oeste que nosotros tenemos. Los cortes, por eso es que debemos trabajar dentro de este recuadro o dentro de estos 4 recuadros que tenemos acá. Para ver qué nos puede ofrecer Revit, vamos a abrir un ejemplo. Podemos irnos nuevamente a File o finalmente se vienen a la parte superior, donde tienen este recuadro que les va a mandar nuevamente a Home. Entonces, a la vista que hemos visto en un inicio, esa es la que les va a mandar. Vamos a abrir este proyecto de ejemplo. Esperamos que abra, listo. Entonces, ese es el proyecto de ejemplo que me va a servir para mostrarles qué podemos nosotros realizar en Revit. En el Project Browser o en el navegador de proyectos tienen todas las plantas que se han creado en este proyecto. Tienen el nivel 1. Yo hago doble clic y se abre la vista del nivel 1. Para que yo vea qué vistas se han ido abriendo, en la parte superior de mi hoja de trabajo empiezan a abrir más pestañas. Tenemos acá, por ejemplo, la primera pestaña que ha sido abierta. Acá tenemos otro nivel 1, pero recuerden que esto es de nuestro nuevo proyecto que abrimos, ¿no? Entonces, quiere decir que podemos abrir más de un proyecto a la vez. En el proyecto que estamos abriendo, he hecho un clic en el nivel 1 que tenemos acá. Entonces, es la manera que nos va o que podemos nosotros llegar a realizar una planta, donde podemos colocar ejes, podemos colocar los nombres, tenemos la posibilidad de introducir los muebles, las ventanas, las puertas, crear una leyenda, por ejemplo, para el color de ambientes que tenemos. Algo que sí es bastante provechoso en Revit es el grosor que va a ir introduciendo de manera automática a los muros, a los muebles, a las escaleras. La graficación de las escaleras están con las líneas correspondientes, como tiene que ser. Entonces, estos grosores pueden ser editados o pueden mantenerse como ustedes ven. Eso ya va a depender de cada uno. Van a hacer una prueba previa antes de realizar la impresión final para ver si el grosor que tiene su muro, el grosor que tiene su puerta, sus muebles son el que ustedes desean tener. O tal vez quieren aumentar o modificar este grosor. Yo les voy a indicar dónde pueden realizar ese tipo de modificaciones. Tenemos el nivel 2, de igual manera. Tenemos nuestro plano de sitio. En el plano de sitio está nuestra topografía. Tenemos ahí nuestra planimetría, en la cual está activado las sombras. En Revit es bastante sencillo generar las sombras, ya que Revit trabaja con elementos que son dibujados en 2D o son dibujados introduciendo, por decirles, un muro, pero que a su vez se maneja como un elemento en 3D. Entonces, si bien en una planta nosotros estamos dibujando en 2D, este elemento está siendo creado en todas sus vistas ya como un elemento en 3D. Entonces, ahí tenemos nuestro plano de sitios. Tenemos nuestra ventana o nuestras ventanas de vistas en 3D, en la cual podemos ir generando diferentes vistas con perspectivas diferentes. Por ejemplo, ahí tenemos una vista en perspectiva, acá tenemos otra, más clara, más oscura. Eso es por el tema de recorrido solar que se está teniendo y vistas interiores, por ejemplo, de la cocina. A veces llega a tardar bastante, pero eso podemos nosotros mejorarlo si nos vamos a la pestaña de vista y cerramos otras de las ventanas que no estamos usando.
Al cerrar estas ventanas no quiere decir que estamos eliminando la vista, solo que las estamos quitando de esta nuestras vistas previas, eso para no recargar demasiado. Ponemos la pestaña de vista, nos vamos al panel de Windows y dentro de este vamos a hacer un clic en la opción que dice cerrar las ventanas inactivas. Quiere decir que la ventana en la cual nosotros estamos utilizando se va a mantener abierta, pero el resto que no está, en la cual no estamos, se va a cerrar. Entonces, lo mantenemos ahí y cerramos el resto. Se cierran todas las ventanas de este proyecto. Recordemos que este es otro proyecto. Tenemos ahí vistas del comedor o de la sala. Tenemos una vista de Section Perspective. Esta me gusta bastante porque es una vista en perspectiva, pero con un corte a la vez, ¿no? Nos permite ver el detalle de la unión de algunos materiales. Cuando tenemos, por ejemplo, terrenos un tanto con curvas de nivel pronunciadas, podemos ver, por ejemplo, cuáles son las soluciones que se están dando, dónde son los cortes. Como acá estamos viendo que va a tener un muro de contención, vamos a tener un área de circulación y cómo van a estar el tema de las fundaciones, los niveles que vamos a tener dentro de nuestro proyecto. Eso es lo que nos ayuda a realizar, ¿no? El análisis solar, lo que les decía, dependiendo de cómo está ubicado el sol o en qué horario queremos ver, también varía la luz que se tiene dentro de nuestro proyecto. Y nuestra vista en 3D. Nuestra vista en 3D, que la vemos de esta manera, podemos generar una rotación a través de nuestro panel de navegación. Le podemos activar la opción acá de orbitar. O también podemos hacer uso de presionando o manteniendo presionado la ruedita de ratón y la tecla Shift. Nosotros podemos generar un orbit. Esa es otra manera también de utilizar. Vamos a utilizar bastante esta opción y podemos ir rotando y viendo la parte que nosotros necesitemos de nuestro proyecto. Se generan también vistas como las elevaciones. Ahí tenemos una elevación en la cual más adelante podemos insertar lo que es un cielo, podemos ingresar elementos como la vegetación, algo que también es bastante útil o que se genera de manera automática en Revit es el grosor que va a tener los elementos que están en primer plano. Los elementos que están en primer plano llegan a tener un grosor mayor que los elementos que están a mayor profundidad o mayor distancia. Además que nos permite también tener la sensación o que nuestra lámina tenga la profundidad necesaria a través de las sombras que tenemos ahí. Tenemos una vista norte, sur y este. Podemos hacer las 4 vistas solamente creando o generando nuestros elementos en 2D incluso, ¿no? Se va dibujando en todas las vistas de manera automática. Revit maneja un lenguaje de elementos asociados. Les voy a demostrar más adelante a qué me refiero. Tenemos la vista de secciones o cortes. Entonces, los cortes también, cuando se genera o pasa la línea de corte por algún elemento, esa línea de corte que pasó por el elemento va generándolo con un grosor mayor que los elementos que no están cortados por esa línea de corte, como lo estamos viendo ahí, ¿no? Podemos generar callouts o estas burbujas que ustedes ven acá, que estoy seleccionando, que nos permiten realizar detalles o generar detalles, planos de detalle. Por ejemplo, este podría ser un corte de borde. Ahí tenemos otro corte. Y también tenemos un corte que pasa por las escaleras, ¿no? Por lo general es necesario tener un corte a la parte de la escalera para ver el detalle con el que se tiene, ¿no? Ahí tenemos un plano de detalles que podemos generar de la escalera, un callout un poco más grande. Tenemos otro tipo de callouts también que se generan dentro de un plano de detalles. Este es un plano de detalle que tenemos y dentro de este se están generando detalles mucho más específicos. Y tenemos 3 burbujas más. Entonces, para cada una de estas podemos nosotros generar
su propia descripción, con líneas en 2D, con texto que solamente se va a ver en este plano de detalle. La escala que tiene este plano de detalle es diferente a la escala que tiene, por ejemplo, las plantas. Este tiene 1:10, esta también 1:10. Lo que es diferente que cuando nosotros vemos, por ejemplo, una planta de nivel que tiene un nivel de que tiene una escala de 1:100, por ejemplo. Entonces, podemos manejar las escalas de manera diferente para cada una de las vistas. Tenemos también los renders que podemos generar de esas vistas en 3D que han sido realizadas. Ahí tenemos una vista en 3D. Mil disculpas un momento. Mil disculpas, continuamos entonces. Podemos generar ahí renders de esas vistas en 3D. Ahí tenemos una. Tenemos en otro punto de vista, tenemos una de la cocina, son renders interiores. Tenemos un render que es generado en una sala. Si bien tal vez la calidad de render que nos saca en Revit no se compara con algunos como el de 3D Max, sí nos permite generar o realizar un modelado y tal vez esto podríamos exportarlo a este software que es especializado para realizar renders un poco más reales, ¿no? Pero esos son los que nos saca de manera previa que podríamos tenerlo, ¿no? O bastante fácil nos va a sacar este tipo de renders en lo que es el Revit. Esta, por ejemplo, es un render de esa perspectiva en corte que tenemos. Podemos también realizar a través de lo que es el Revit cómputos métricos. Nosotros podemos indicarle qué es lo que queremos que nos muestren estos cómputos en cantidades, en metros cuadrados o en la unidad de medida que tengamos del elemento que vayamos a seleccionar. Dentro de lo que es también este Project Browser podemos generar las láminas. Estas son nuestras láminas en la cual vamos a ir cargando las diferentes vistas que generemos. Tenemos una lámina del plano de sitio con ese análisis solar, un plano de las plantas, de la planta 1, de la planta 2, un plano de las elevaciones y los cortes, de los cortes, las elevaciones y los planos de detalle. Acá tenemos otro corte y esos son planos de detalle. Además, también se llega a generar o se crean carpetas o subcarpetas en las cuales tenemos las familias que han sido utilizadas en este proyecto. Entonces, podemos ver, por ejemplo, qué familias han sido utilizadas como símbolos de anotación, qué familias han sido utilizadas, por ejemplo, para crear los cielos, para crear las puertas, ventanas, los muros, etcétera. Y si también han sido creados algunos grupos. Tal vez hay elementos que han sido generados en grupos. Entonces ahí podemos ver qué se está utilizando para los proyectos. Entonces, si ustedes desean tener este proyecto como modelo para poder insertar algunos elementos, pueden irse a la parte de familias para ver qué es lo que han ingresado, qué es lo que se ha insertado, ¿no? Eso también nos puede ayudar. Cuando les decía que Revit maneja un lenguaje de elementos asociados, me refería a lo siguiente. Vamos a cerrar todas las vistas que tenemos. Voy a abrir una vista, una planta en 2D. Voy a cerrar el resto. Una vista en 3D. Y una elevación. Vamos a ver esta elevación. Voy a compartir mi área de trabajo y la voy a convertir o la voy a dividir en 3 vistas. Para realizar esa división, me voy a ir a la opción dentro de la pestaña de vista, en el panel de Windows, y voy a poner la opción de Tile Views. Hago un clic y ahí ha dividido mi pantalla o mi área de trabajo en 3 vistas. Vamos a generar una rotación
de esta vista, porque quiero que vean qué sucede si modifican alguno de los elementos en una vista y cómo les va a quedar en la otra, ¿no? Vamos a cerrar esta más. Vamos a decir que no. Entonces, si yo tengo una ventana, fíjense, selecciona esta ventana solamente en la planta. Si yo selecciono en la planta, la misma ventana se va a seleccionar en el resto de mis vistas. En mi elevación, en mi vista en 3D. Además que si yo llego a generar una modificación, tal vez moviendo esta ventana, por decirles ahí, vamos a mover nuevamente esto. Ahí. Ya, muy bien. Entonces yo he movido esta ventana y fíjense cómo se va a generar la modificación en el resto de mis otras vistas. Entonces, a eso es a lo que yo me refería que maneja elementos asociados, que cualquier modificación que se vaya a realizar en las otras vistas de estos elementos van a ser realizadas también en todas las vistas. Entonces, si ustedes modifican el tamaño de una ventana, el tamaño de una puerta, o mueven una puerta, una ventana, o cambian el grosor de algún muro, o cambian la forma de una cubierta, se va a modificar todo esto dentro de las otras vistas también. Bueno, ahora sí, vamos a crear entonces un proyecto de cero. Vamos a poner que no. Nuevamente entonces vamos a poner nuevo, ponemos nuestra plantilla, que va a ser una plantilla de arquitectura, le decimos que vamos a crear un proyecto nuevo y ponemos OK. Antes de comenzar a dibujar algo, tenemos que realizar las configuraciones de nuestra área de trabajo. Para eso nos vamos a ir a la pestaña de Manage. Dentro de la pestaña de Manage tienen una opción que dice Project Units. Si por algún motivo no encuentran esta herramienta, esta opción, lo que van a hacer es presionar en su teclado la palabra UN. Eso es un comando que les va a permitir ingresar de manera rápida a esta herramienta. Ponemos Project Units y lo primero que vamos a hacer es configurar las unidades de medida que vamos a utilizar en nuestro proyecto. En la disciplina que vamos a utilizar es la común. Tenemos acá para realizar elementos o para configurar plantillas o proyectos estructurales, eléctricos, de energía, de instalación. En nosotros es el común. Tenemos o podemos configurar primeramente o debemos configurar las unidades de medida que van a ser utilizadas en distancias. Hacemos un clic donde dice los formatos, acá, y nos va a aparecer esta otra ventana de diálogo en la cual vamos a configurar con qué unidades vamos a trabajar. Vamos a trabajar con unidades de medida en metros. Milímetros, por lo general, se maneja cuando ustedes van a trabajar en la realización de una familia. Entonces, cuando ustedes están realizando una familia o creando una familia a través de una plantilla o a través de la generación de cero, lo van a hacer en milímetros. Pero para trabajar en nuestro proyecto, vamos a hacerlo en metros. Vamos a poner a cuántos decimales vamos a redondear. En este caso van a ser 2 decimales. Con 2 decimales vamos a trabajar. No vamos a poner las unidades de símbolo, porque no quiero que para cada elemento que vaya a ser creado con metros, por ejemplo, cuando yo vaya a realizar las cotas, me aparezca con esta unidad de símbolo en metros, porque yo sé que estoy trabajando en metros, ¿no? No es necesario que yo ponga esta unidad de símbolo. El resto de las opciones las mantenemos tal y como están y ponemos la opción de OK. La siguiente configuración que vamos a hacer es la del área. Hacemos doble clic y le vamos a decir que vamos a trabajar en metros cuadrados. Por ende, acá está bien, metros cuadrados. Lo que voy a modificar es que vamos a trabajar con 2 decimales. La unidad de símbolo que quiero que me muestre, en este caso es metro cuadrado. Acá sí, lo veo necesario que sea visible la unidad de medida. Y el resto lo mantenemos como está. Ponemos OK. Lo siguiente que configuramos es el volumen. El volumen vamos a trabajar en metros cúbicos. Estamos bien.
Entonces ahí colocando metros cúbicos. El redondeo va a ser con 2 decimales, mantenemos los 2 decimales y los símbolos que van a estar aquí es con metro cúbico. Eso lo mantenemos, ¿no? Ponemos OK. El ángulo, vamos a revisar. En este caso está con grados, estamos bien, con 2 decimales que nos muestre el símbolo. Y con eso estamos bien también, no hay problema. Lo siguiente que sí debemos configurar y que estoy viendo acá que está errado es la pendiente. En la pendiente nosotros no vamos a trabajar con grados, tenemos que trabajar con porcentajes, las pendientes se muestran con porcentajes. Entonces acá sí tenemos que modificar. En vez de que sean grados, vamos a poner porcentaje, le vamos a decir que sea con 2 decimales y le indicaremos de que nos muestre el símbolo, que en este caso es el porcentaje. Y ponemos OK. El resto está bien como está, currency lo mantenemos ahí, la masa de densidad con kilogramos metro cúbico, el tiempo con segundos y la velocidad kilómetros sobre hora. Entonces, si en algún caso ven necesario modificar este tipo de unidades, lo hacen. Acá tenemos la opción de generar los formatos. Esta modificación se puede hacer más adelante en caso de las otras unidades. En caso de las longitudes, áreas, volumen, ángulo y pendientes, debemos hacer antes de comenzar a generar un proyecto. Una vez que hemos hecho esta modificación, ponemos OK. La siguiente configuración adicional que vamos a hacer antes de iniciar nuestro proyecto va a ser a través de estas opciones que son Additional Setting o configuraciones adicionales. Hacemos un clic y podemos ingresar a las cotas temporales. Ahí tenemos esta opción que dice Temporary Dimension o cotas temporales. Hacemos doble clic y nos aparece este cuadro de diálogo. La configuración que vamos a realizar en estas cotas temporales es la siguiente. Donde nos dice o nos aparece la opción de walls, quiere decir si las cotas temporales van a medir a través de los ejes, las caras, del centro de las esquinas o de las caras y las esquinas. En este caso, quiero que se midan por caras. En cuanto a las aberturas, como ser puertas y ventanas, le vamos a decir que se abra de las aberturas y no desde las líneas centrales. Entonces, con esas dos configuraciones previas, ponemos OK. Muy bien, ahora sí ya tenemos configurada nuestro proyecto en cuanto a las unidades y las cotas temporales. Nos vamos a ir a una vista. Aquí una consulta. Eso de las cotas temporales, ¿será que puede volver a explicar, por favor? Es que no, mire, estoy haciendo en mi compu, igual le estoy siguiendo. Claro, claro que sí. Por favor. Nos vamos Gracias. a la pestaña de Manage. Nos vamos a Additional Setting. Y en la parte inferior, casi al final, tenemos la opción de Temporary Dimension. Ustedes hacen un clic o doble clic. Y lo que tenemos que configurar es que los muros les vaya a medir por caras y las puertas y ventanas por aberturas, openings. Entonces, en caras pongan faces y en doors, en windows, openings. Eso es importante que lo tengan seleccionado y después ponemos OK. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Arqui, gracias. De nada. Me van diciendo, por favor, si quieren que repita algo, no hay problema, lo volvemos a hacer. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a una vista de elevación. Entonces, en el Project Browser, busquen la parte o una carpeta que diga elevación. Seleccionen cualquiera de estas 4 que tenemos. Digamos esta. Hacen doble clic y les va a aparecer la vista de elevación norte, esa es la que yo he seleccionado, y tenemos acá 2 niveles que son creados por defecto en este proyecto. Si yo en mi proyecto tengo que crear más niveles, por decirles, tengo un edificio en el cual va a ser de 4 pisos, un edificio de 20, de 10, depende a la cantidad de niveles que ustedes tengan, tienen que crear más niveles para que puedan generar las diferentes plantas que tienen. Para crear niveles, ustedes se van a ir a la pestaña de arquitectura, hacen un clic,
casi al final tienen un panel que dice Datum y dentro de este tienen la parte que dice Nivel. Ustedes háganle un clic y cuando hacemos un clic en cualquiera de las herramientas, siempre les va a mandar a esta pestaña que dice Modificar y luego viene el nombre de la herramienta en que han seleccionado, que en este caso es la herramienta de niveles. Les aparece o les va a aparecer siempre las herramientas de modificación y después de mostrarles todas las herramientas de modificación, les aparecen las opciones que tienen para generar con esta herramienta. En este caso les dice Draw. Entonces ustedes pueden dibujar una línea o a través de una línea van a crear un nivel o pueden seleccionar una línea. Tal vez ahí tienen una línea realizada y esa quieren que sea su nivel. Luego, les aparece una cinta por debajo de esta, de las opciones de modificación, en la cual ustedes pueden realizar una previa configuración. Si por algún motivo se olvidan realizar configuraciones en esta cinta, lo podrían hacer posteriormente en el cuadro de propiedades. En este caso, tengo activado las opciones que yo requiero. Me dice que acá voy a hacer en esta vista, voy a realizar mi nivel, y que no necesito realizarlo con ningún offset. Si ustedes ponen acá con una distancia de offset, quiere decir que les va a dejar un espacio y después se va a crear su nivel. Entonces va a generar un offset ahí. Si yo me acerco a la pantalla de trabajo, fíjense que me apareció una cota de color azul. Esta cota es la que se conoce como cota temporal. Ahí me está marcando qué distancia yo estoy asumiendo. Lo puedo hacer de esta manera, puedo ir moviendo con el cursor y poner a la distancia que yo necesito. O lo puedo hacer a través de mi teclado y pongo la distancia, por decirles, quiero 3 metros. Entonces pongo en mi teclado 3, me va a aparecer el número 3, y si yo quiero aceptar esto, pongo Enter. Entonces ahí me va a crear mi línea de nivel. Tengo que yo generarla o enlazar con las otras líneas, y para yo enlazar esto, me va a aparecer ahí unas líneas segmentadas cuando yo me acerque al tope de los otros niveles. Entonces, cuando yo hago un clic ahí, cuando me aparecen estas líneas segmentadas, quiere decir que se ha enlazado con mis otros niveles. Puedo seguir creando más niveles. O sea, ahorita no estoy saliendo de esta herramienta. Entonces, puedo crear otro nivel, digamos, hay otros 3 metros, hago Enter y nuevamente. O puedo crear a través de mi cota temporal. Entonces, ahí le voy a hasta que me salga 3 y aparece mi cota. Cuando yo quiero salirme de esta herramienta, porque fíjense, sigo en la misma herramienta, debo presionar la tecla Escape, o me puedo ir a la opción que dice Modificar. Si pongo Modificar, ahí sale o me salgo de esa herramienta. Ahí tengo que enlazar, ¿no?, los niveles. Entonces, ahí tengo 5 niveles creados. Estos 5 niveles creados se muestran de manera evidente en esta mi carpeta, donde están las plantas que estoy creando. Acá está el nivel 1, 2, 3, 4, 5 y mi plano de sitios, tal y como estamos viendo acá. Entonces, cada uno de los niveles que yo vaya a crear, cada planta, lo voy a hacer dentro de estos, o de cada una de estas plantas que tienen designados ahí su nombre. Nosotros vamos a trabajar solamente con 3 niveles. Entonces, si quieren eliminar otros niveles que hemos creado, lo único que vamos a hacer es seleccionarlos y ponemos o presionamos nuestro botón de borrar en nuestro teclado. Nos va a aparecer este cuadro de diálogo en el cual es una advertencia que nos indica que al borrar estos 2 niveles vamos a afectar a todas las vistas. Y es entendible que nos aparezca este mensaje, ya que podría ser que tengamos dibujado algo en los niveles 4 y 5 que van a llegar a afectar a las cortes, a las elevaciones y a todas las vistas que se generan, ¿no? En este caso, como no tenemos creado nada, le vamos a poner OK. Entonces ahí ya tenemos nuestros 3 niveles. Podemos designarlos estos niveles, podemos ponerles otros nombres. Como ser al nivel 1, le vamos a poner el nombre de planta baja. Para eso voy a hacer un clic al nivel, me voy a volver a acercar a la letra que tenemos como nivel 1, hago nuevamente otro clic
y me aparece o me permite generar la modificación. Borramos esto y pongo acá planta baja. Y luego pongo Enter. Cuando yo estoy modificando el texto de mi nivel, me va a aparecer este cuadro de diálogo que me dice de que si yo estoy segura, si me gustaría cambiar el nombre de esta planta. Entonces, en este caso, de esta vista, ¿no? En este caso, sí, estoy segura de que quiero cambiar, le ponemos sí. Nuevamente me voy al nivel 2. Un clic al nivel, otro clic al texto y me aparece o me permite generar la modificación. Le vamos a poner planta alta. Ponemos Enter. De igual manera, me va a mostrar este mensaje preguntándome si estoy segura, ¿no? Le ponemos que sí. Y al último nivel le vamos a poner, este va a ser nuestro nivel de techos. Y ponemos que sí. Nos vamos a fijar en el Project Browser y pueden darse cuenta que el orden en el cual debería ir sus niveles no está siendo respetado. Entonces, eso es porque el orden lo realiza de manera alfabética. Entonces, acá para que ustedes puedan tener un mejor orden, lo que pueden hacer es lo siguiente. Le van a poner por delante un número, que en este caso nos va a dar el orden que necesitamos. 2 y 3. Listo. Entonces, fíjense cómo ha cambiado acá el orden. Entonces, 1, planta baja, 2, planta alta y 3 techos. Ahora sí tenemos en el orden que necesitamos. Acá también podemos hacer una modificación. Por ejemplo, acá menciona que nuestra planta alta va a tener 4 metros de altura. De planta alta a techos tenemos 3 metros. Y de planta alta a planta baja tenemos 4. Quizá nosotros queremos cambiar esta altura. Lo podemos hacer a través de las cotas temporales o lo podemos hacer a través de esta designación de altura que tenemos. Si nosotros realizamos a través de las cotas temporales, lo único que hace es mantener el tamaño, o sea, mantenemos la línea superior, solamente genera una redistribución en relación a las otras plantas, como en este caso, la planta alta lo he hecho de 3 metros y la siguiente de 4. Si queremos cambiar esto, quebrado ahí, podemos hacerlo igual, a través de este recuadro y ponemos acá que en vez de que sea 7, la terminación sea 6. Entonces, ahí ya tenemos nuestra nivel, que es 3, o nuestra altura, mejor dicho, y 3. Entonces, podemos hacer de esa manera. Ahí ya tenemos generados nuestros 3 niveles con los cuales vamos a trabajar. Vámonos entonces ahora sí a nuestra planta baja. ¿Alguna consulta, pregunta hasta este punto? Hasta eso voy a compartirles un ejemplo en el cual o sobre el cual vamos a ir trabajando. O si alguno quiere realizar tal vez con algún proyecto, podemos hacerlo también. Sí, adelante, por favor. Aquí de lo del principio, de lo que estaba haciendo, de lo que estaba poniendo, esa parte no pude verlo muy bien, digamos, donde sacó ¿cómo le puedo decir? Las líneas y puso, ¿no las ve? líneas de nivel. Sí, quería saber de dónde lo sacó nada más, porque lo demás sí le tomé interés, digamos, que lo podía cambiar ¿Ya? por No, orden claro que alfabético. sí. Sí. Por favor, gracias. Claro que sí. En la pestaña nos vamos a una elevación. Para que se les habilite, tienen que irse a una elevación, cualquiera. Al irse a la elevación, se van a la pestaña de arquitectura y en el panel de datum, ahí aparece la opción de nivel. Si por algún motivo no lo tienen o es que tal vez en su pantalla no se está visualizando, pueden poner también la palabra ella en su teclado y les va a aparecer. Ese es el comando rápido, ¿no? Y con esto hacen un clic y van insertando, ¿no? Ahí les aparece su cota temporal y luego van creando el nivel que necesitan. ¿Sí?
A ver, me indican por Ya, favor. sí, gracias. Muy bien. No me preguntan nomás, no se preocupe. Entonces, ahorita, en este momento les voy a compartir un archivo en PDF. Si quieren, trabajamos con este como base o si tienen otro ejemplo, podemos hacerlo también con el ejemplo que tengan. No hay problema. Entonces, para ir iniciando y que les vaya describiendo un poco, vamos a hacer con el que tengo ahí, pero estoy atenta si alguno tiene algún ejemplo con el que quiera trabajar. Si ven o si han podido abrir el archivo que les he pasado en PDF en este momento, tenemos un pequeño, vamos a tomarlo en cuenta como una vivienda. Entonces ahí tenemos unas cuantas ambientes y vamos a ir generando primeramente nuestro muro exterior, nuestro perímetro del muro exterior y luego vamos a insertar nuestros muros interiores. Primero nos vamos a fijar cuál es el ancho que tiene nuestro muro exterior. En este caso, si se fijan en una de las cotas, el ancho del muro exterior es de 30 centímetros. Y para ir ingresando lo que son muros, nos vamos a ir a la pestaña de arquitectura, donde la opción que dice wall o muro, hacen ustedes un clic y pueden ver que hay tres tipos de muros. Muros arquitectónicos, estructurales y muros creados por cara. El que vamos a utilizar nosotros es el muro arquitectónico. Ustedes hacen un clic a esta opción. Al igual que todas las herramientas que seleccionamos, nos aparece la opción de modificar o las opciones de modificar y luego vienen las de dibujo. Entonces, como sabemos que estamos dentro de una de las herramientas, les va a aparecer esta pestaña, modificar y luego el nombre de la herramienta que está o en el cual ustedes han hecho un clic. En este caso es el muro. En la mayoría de las herramientas nos sale esta opción que es de dibujo, porque todas comenzamos generando un dibujo. Puede ser una línea, puede ser arcos, polígonos, circunferencias. Y estas otras dos opciones que tiene cuando se genera un muro, que puede ser seleccionando una línea o seleccionando una cara. Tal vez tenemos alguna masa generada y a través de la creación de una masa podemos seleccionar una cara, tal y como estamos viendo ahí en las imágenes, y crear un muro. Luego nos aparece una pestaña, una cinta por debajo, en la cual podemos hacer una configuración previa o si nos olvidamos y por algún motivo lo hemos obviado, podemos hacerlo de manera posterior en la parte de propiedades. La ventaja de que ustedes la hagan de manera previa es que la última configuración que vayan a realizar se las va a guardar para la siguiente vez que vayan a crear un muro. Entonces aquí le decimos que queremos trabajar nuestro muro no con profundidad, sino con altura. Ahí estamos bien. Le vamos a decir también de que queremos que nuestro muro, que está siendo creado en la planta baja, vaya solamente hasta la planta alta. Si queremos que nuestro muro vaya hasta techos, podemos decirle techos y el muro que va a ser creado va a tener la altura hasta el nivel de techos, que en este caso serán 6 metros. Pero nosotros solamente lo vamos a hacer hasta la planta alta. Si queremos generar una altura diferente a 3 metros, tal vez menor, le vamos a poner la opción de desconectar. Y en ese caso podemos poner acá la altura o se va a activar esta opción, esta barra blanca, en la cual tenemos que poner la altura que queremos que tenga nuestro muro. Mantenemos con planta alta en nuestro caso, ¿no? Luego le ponemos la localización. Entonces aquí nos está diciendo si ustedes quieren comenzar a dibujar su muro basándose tal vez en los ejes, basándose en las esquinas de los ejes o basándose en las caras exteriores. En una de las caras exteriores yo le voy a decir. Vamos a decir que sea en cadena, quiere decir que yo vaya a dibujar muro tras muro, tras muro, tras muro. Entonces, en cadena, ¿no? Ningún offset y tampoco voy a crear ningún muro que tenga algún radio, por lo tanto lo mantenemos así. Y el estatus va a ser de unión. Luego en nuestra pantalla de propiedades, lo que vamos a configurar es el tipo o el grosor que vamos a tener de muros. Cuando hacemos un clic en la parte de propiedades, nos va a desglosar diferentes tipos de muros
que están divididos en 3 familias. A diferencia de todas las herramientas o todas las opciones que tenemos, elementos que van a ser creados como muro, como ventanas, puertas, perfiles, barandas, gradas, los muros son los únicos que llegan a tener 3 familias. No se pueden crear más familias. En muros tenemos la familia de muro básico, la familia de muro cortina y la familia de muro apilado. Esas son las 3 familias. Dentro de cada una de estas familias podemos crear diferentes tipos de muros, que lo vamos a hacer. Pero por el momento necesito yo tener un muro de 30 centímetros. Entonces voy a utilizar este que dice genérico de 30. Si ustedes no tienen uno de 30 o uno que se asemeje, pueden utilizarlo. Lo importante es que entiendan cómo se va a dibujar el muro. Entonces yo pongo genérico de 300 milímetros, como está acá, y comienzo a dibujar. La regla es de que yo tenga que dibujar dentro de estos 4 rectángulos, ¿no? Si mi proyecto es más grande, puedo mover estos rectángulos y ampliar mi área de trabajo. Entonces comienzo, hago un clic y ahí puedo hacer con algún ángulo, puedo hacer de manera ortogonal y siempre me va a aparecer esas cotas de color azul que son las cotas temporales. Entonces en este caso, según mi plano, tengo que tener una distancia de 9. Para poner esta distancia la puedo hacer modificando con el cursor y hasta que me llegue el 9, o presiono 9 en mi teclado y luego presiono Enter. Entonces ahí tengo mi primer muro. Como yo le dije que vaya con cadena, no me está generando de esa manera, ¿no? De manera correlativa el siguiente muro. Entonces, a 90 grados me dice, según mi ejemplo, que tengo que poner un muro que tiene que tener un largo total de 6.55. Entonces, hacemos ahí de manera ortogonal y pongo 6.55. Ahí tenemos un error. Nuevamente. Y ponemos 6.55. Entonces, si se fijan, en la última configuración que he realizado en mi muro, se ha ido manteniendo. Ahí tenemos el muro genérico de 300, por ejemplo, que va a ir hasta la planta alta, que esté en cadena, que esté en las caras exteriores. Entonces, toda la última configuración se ha ido manteniendo. Entonces, ya tenemos 6.55, Enter. Me voy para el lado izquierdo. Y mi cuota total es de 3.50. Ponemos 3.50, Enter. Vamos para abajo. Abajo tengo una longitud de 4.25. 4.25, Enter. Para el lado izquierdo nuevamente es una longitud total de 5.50. 5.50, Enter. Y finalmente, para cerrar, tenemos una longitud de 10.80. Listo. Y para salirme de esta herramienta, ponemos modificar o escape. Ahí ya tengo creado el perímetro de mi muro. Si por algún motivo se equivocaron de las medidas, pueden ser corregidas. Hacemos un clic a cualquiera de los muros y siempre les va a aparecer estas cotas temporales. Estas cotas temporales nos permiten generar también modificaciones. Por ejemplo, quiero saber si mi muro está con la cota o en la distancia que se necesita, que en este caso tiene que ser de 6.55. Entonces acá estoy viendo que mi cota temporal me está mostrando la cota interior. Yo quiero saber la cota exterior. Para eso tengo aquí unos puntos pequeñitos y puedo hacer un clic y me cambia de posición. Otro clic, aparece al eje. Otro clic, la cara interior. Y nuevamente a la cara exterior. Un clic a la cara exterior, otro al eje y otro al interior. Entonces, puedo modificar. O tal vez yo quiero seleccionar a un punto de referencia más lejano que no me esté mostrando. Puedo modificarlo. Entonces, hago un clic a este botoncito pequeño, este punto azul pequeño, y lo puedo ir moviendo ahí, ¿no? Si tengo alguna otra referencia, me acerco a esta y la suelto. En este caso estamos bien, tiene 6.55 de cota.
Entonces, estamos con la distancia correcta. Pero si yo quiero ver que todas las distancias estén correctas sin tener que seleccionar cada uno de mis elementos, lo puedo hacer. Para eso me voy a las herramientas rápidas o a la barra de herramientas rápidas y voy a seleccionar la opción que tiene esta forma, ¿no? The measure between two references, o sea, es la medición entre dos referencias. Hacemos un clic y acá me aparece esta opción que me dice que si yo quiero medir en cadena, y me va a aparecer acá incluso el perímetro de lo que yo estoy midiendo. Entonces, ponemos un clic y voy haciendo una medición rápida de todo lo que yo he realizado, tal y como vemos ahí. Entonces, allá puedo tener las cotas temporales y voy verificando con el plano que tenemos. Si yo hago escape, van a desaparecer todas las cotas temporales que tengo generadas. Entonces, es solamente una medición previa. Incluso acá me está mostrando la longitud que tiene todo este perímetro que estoy midiendo. Y ponemos escape, y se salió de toda esa medición. Entonces, es una medición previa que se realiza. Estas cotas temporales, entonces, como les decía, nos permite generar modificaciones a la distancia. Por ejemplo, si no es 6,55, tal vez sería 7. Yo hago un clic donde está esa cota temporal, pongo 7, pongo Enter y se va a mover mi muro. Entonces, si por algún motivo han realizado solamente un esquema, lo pueden corregir posteriormente. De esa manera hemos generado nuestros muros exteriores. Vamos a hacer de la misma manera, pero vamos a cambiar el tipo de muro con los muros interiores. Vamos a hacer wall, muro arquitectónico. Fíjense que tiene la misma configuración anterior, que en este caso la necesitamos, que sea en altura, que vaya hasta la planta alta, que vayamos a realizar con las caras exteriores, que vaya en cadena, que no tenga ningún offset y por ende tampoco ningún radio. Lo que vamos a cambiar para hacer los muros interiores es nuestro tipo de muro, que en vez de que sea un muro de 300 milímetros, va a ser un muro de 15 centímetros. Entonces acá tenemos 150 milímetros equivalentes a 15 centímetros. Hacemos un clic y vamos a ir insertando nuestro muro, pero en este caso lo vamos a hacer como un boceto y luego lo vamos a modificar a través de nuestras cotas temporales, la distancia correcta en la cual tiene que estar. Comencemos dibujando este primer muro. Entonces hago un clic, lo bueno es que en Revit nos aparecen nuestros puntos de referencia, cuando hay esquinas, cuando hay puntos medios, cuando hay líneas centrales, etc. Entonces ahí en una esquina quiero seleccionar y quiero crear mi otro muro. Fíjense que mi muro está siendo creado con la vista superior, o sea, tenemos que rotar este muro en realidad, ¿no? Para generar la rotación de los elementos, vamos a presionar nuestra tecla espaciadora, hacemos un clic en la tecla espaciadora y llega a rotar el elemento. Nuevamente un clic y rota. Entonces, este tipo de rotación, esta ventaja que tenemos en la rotación, lo vamos a utilizar en algunos componentes que vayamos insertando. Y nos vamos hasta la parte final. Ahí ya tenemos ingresado nuestro muro interior. Seguimos ingresando. En este caso, como no va a ser en cadena, no va a ser de manera correlativa, lo que voy a ir ingresando mis muros, puedo desactivar esta opción de cadena. Entonces voy a hacer un esquema de cómo se va a ver mi muro o mis muros interiores, que va a ir más o menos de esta forma, ¿no? Ahí. Entonces este es más o menos el esquema, pero no son las medidas, porque si ustedes se fijan, las medidas que tenemos son otras. Pero podemos cambiarlas. Por decirles, este muro que yo selecciono, tienen estas dos cotas. La que me sirve en este momento es esta cota, en la cual si yo me fijo en mi modelo, esa cota en vez de 3,35 tiene una distancia de, a ver, vamos a revisar acá. De 4,90.
Entonces, para cambiar esa distancia, me voy a esta cota temporal, hacemos un clic, me habilita la opción de edición y ponemos 4.90, Enter. Y ahí ya ha cambiado la distancia que tiene que tener. Este muro de medio tiene que tener una distancia, es una diferente, ¿no? Esta distancia tiene que ser de 3.10 y la otra tiene que ser de 2.70. Entonces, cualquiera de las dos. Acá ponemos 3.10 y la otra se queda con 2.70. Ya tenemos. Nos falta modificar estas dos o la posición de estos dos muros. Fijémonos en nuestro plano la distancia que tiene que tener este muro horizontal es de 1.85. Seleccionamos el muro y esta cota es la que tiene que tener 1.85. Luego tenemos que cambiar este muro del medio. El muro del medio tiene que tener una distancia de, esta distancia tiene que ser de 1.64 y la otra de 1.56. 1.64 y 1.56. Entonces ahí ya tenemos nuestros muros interiores. Así de fácil los hemos ido cambiando. Pero acá estoy dándome cuenta de algo que no solamente hemos cambiado este muro o la posición de este muro, también lo hemos hecho con este otro. Esta distancia no es de 3.35, esa distancia es de 5.50. Entonces podemos volver a cambiar. Vamos acá y aquí ponemos 5.50. Entonces, ahora sí, ya estoy entendiendo por qué ha sido modificado, porque estos dos muros están unidos. Entonces, vamos a recorrer un poco. Ahora sí lo vamos a cambiar, 5.50, y vamos a extender nuevamente. Y podemos modificar de esta manera. Este muro se ha creado un enlace, por eso teníamos esa forma. Entonces, ahora sí, ya tenemos cómo está en nuestro plano. ¿Algún problema o alguna consulta que han tenido hasta esta parte en la creación de los muros? Bueno, me van diciendo por favor si tienen preguntas o consultas, igual de todos modos, cualquier momento, no hay problema. Pasemos a crear entonces ahora sí lo que son puertas. Comencemos con eso. Nos vamos a la opción dentro de la pestaña de arquitectura, seleccionamos la opción de puertas y dentro de o al hacer un clic en esta opción de puertas, nos habilita nuestra pestaña de modificar y puertas, ¿no? A diferencia de lo que se generaba en lo que son los muros, en este caso no tenemos la opción de dibujo, sino tenemos las opciones de cargar familia, de generar un modelo e incluso una referencia para nuestra puerta. Tenemos dentro del panel de propiedades familias de puertas que han sido creadas en nuestro proyecto o han sido cargadas a nuestro proyecto. Entonces, quizá no tienen cargadas la misma familia, quizá tienen otra familia cargada. Si ustedes quieren cargar más familias, van a irse a la opción de cargar familia. Hacen un clic acá. Y es aquí donde ustedes van a utilizar esa carpeta que yo les he pasado con el enlace. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Donde han instalado o donde ha sido instalado el Revit, que en mi caso es en el disco C, van a buscar un archivo que se llama Program Data. Dentro de Program Data existe otra carpeta que se llama Autodesk. Y dentro de esta carpeta de Autodesk tienen que guardar esa librería que les he pasado que se denomina RBT 2020. Dentro de esa carpeta que les he pasado existe una carpeta que va a venir así. Entonces la carpeta que les he pasado, RBT 2020. Y les viene de esta manera. Dentro de esta tienen que abrir la carpeta que menciona las librerías. Nosotros estamos
usando unidades métricas. Por ende, vamos a utilizar la carpeta correspondiente. Hacemos clic y acá tenemos diferentes carpetas donde tenemos algunas opciones más para ingresar familias de puertas, ventanas. Vamos a tener familias de vegetación, de escaleras, de gradas, etcétera. Entonces, la que vamos a utilizar ahora, la que vamos a cargar a nuestro proyecto es la de puertas. Hacemos doble clic y acá tenemos diferentes puertas. Son familias en realidad, ¿no? Dentro de estas familias puede existir más de un tipo de puerta. No solamente viene uno, a veces vienen dos, a veces tres, a veces solo uno. Entonces pueden cargar ahí puertas residenciales, no sé, la que ustedes vean o quisieran. Digamos esta. Y ponemos abrir. Ahí les aparecen los tipos específicos, que en este caso no modificamos nada, pero ahí tenemos una idea. Ponemos OK. Y si yo nuevamente me voy a la panel de propiedades, hago un clic, me va a aparecer qué tipo de puerta tengo en este caso. O sea, esta es la otra familia y solamente tengo un tipo de puerta. Entonces, selecciono esta. Y cuando yo quiero cargar esta puerta a mi proyecto, solamente lo voy a poder hacer si tengo generado un muro. Porque si yo me voy a un sector donde yo tengo generado un muro, me va a aparecer este símbolo. Quiere decir que esta puerta tiene como un anfitrión al muro. Entonces siempre va a ser creado cuando tengan un muro. Caso contrario, no va a poder ser creada la puerta. Entonces hago acá un clic y voy insertando. No importa en el lugar que esté con la distancia, eso puede ser corregido más adelante. Vamos a suponer que ponemos ahí dos puertas. Vamos a cambiar de tamaño, vamos a hacer algo más pequeño. Colocar más pequeño para nosotros dos lugares. Vamos a poner una de 2 hojas para estos otros 2 ambientes. Para eso voy a tener que cargar más familia y busco una que tenga doble. Puede ser esta, puede ser, a ver, esta otra. A ver, cargamos esta. Damos OK. Aquí una consulta. Sí, claro que sí. Eso es lo que nos pasó, está en una librería en la parte de la carpeta de la instalación del Revit que nos pasó. Sí, a ver, les muestro. Permítanme un segundo. Les voy mostrando. Es que yo ya tenía instalado, digamos, Revit y no, por eso no me instalé lo que usted mandó, digamos, pero no sabía que había librería, digamos. Pero no tienes, porque algunos que ya tienen instalado Revit tienen Ajá. igual librerías. ¿Tienes alguna librería? No, o sea, lo que usted ahorita lo que entró, digamos, o sea, no me parece así como el de usted, digamos, o sea, solamente no me parece librería en el mío. Pero si pones, digamos, puerta y luego Sí puse. pones cargar familia, ¿no te aparece ninguna de las opciones o algunas otras opciones? No me parece, estaba viendo ahorita. O sea, pones cargar familia y no te aparece nada de esto. No, nada de eso. Ni dónde está, me Ya. dijo, ¿no? Donde se guardó el programa, ¿no ve? Ujú. Ahí se le tiene que aparecer, me dijo, ¿no ve? Sí. Puedes igual guardar el archivo que yo les he compartido. Ya, aquí está Te bien. sirve, a pesar de que no hayas utilizado el mismo instalador que yo les he pasado, no hay problema. Lo único que tienes que hacer es guardar esta carpeta en la extensión o según a lo que les voy indicando, ¿no? El disco C o donde has instalado tu Revit, te va a aparecer un archivo, una carpeta que se llama Program Data. Dentro de esta tienes Autodesk y acá es donde tienes que guardar esa carpetita que yo les he pasado, que se llama RBT. Esa carpeta que les he pasado tiene todo esto y la que ustedes van a abrir es esta de librerías. Ahí es donde van a entrar. A ver, les voy a mostrar cómo aparece. A ver, así les va a aparecer en el link que les he pasado. Entonces, esto es para los que no tienen Revit y lo instalan, ¿no? Y esto tú lo puedes descargar, haces
clic y bueno, cuando ya lo vayas a descargar y vas a tener todos estos archivos y el que vamos a necesitar es esta de librería. Entonces dentro de librería tienes esa carpeta de métrico y ahí tenés diferentes, ¿no? Librerías que vamos a ir viendo. Eso lo cargas, ¿no? Me avisas por favor si no tienes o si tienes alguna dificultad con eso para cargar. Pero si en este momento no lo puedes cargar o va a tardar un poco, puedes ir poniendo cualquier tipo de puertas. Lo importante es que sepas cómo se colocan las puertas. Ya después lo cargas en la librería y ves si funciona o no. Ya, aquí está bien, gracias. De nada. Una vez que ustedes ya han cargado o colocado las puertas, no importa si en este caso no lo han hecho con las distancias que necesitan o que estén con el abatimiento correcto, en la posición correcta, lo pueden hacer posterior a esto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Ustedes hacen un clic en la puerta y las opciones que tengan, por ejemplo, de modificar el abatimiento, algunos tienen modificación, por ejemplo, de anchos de las hojas, o sea, depende cómo se haya creado la familia, existen diferentes tipos de modificación. No todos los elementos tienen las mismas modificaciones. En este caso, esta puerta sí, tenemos acá dos flechas, lo que nos hace, o lo que nos llega a permitir es cambiar la posición, por ejemplo, si es interno, externo, cambiar también las hojas de abatimiento, y tenemos las Aquí, cotas una temporales. consulta más. ¿Se ¿Sí? puede cambiar el ancho? Sí, se puede, Dime. se puede. O Ay, sea, si ustedes van en este caso es una puerta que yo he ingresado, que tiene, a ver cuánto tiene esto. Vamos a ver, vamos a medir acá. Tiene, yo he medido mal, que unos 80 debe tener. Si yo quiero convertirla en 90, lo vamos a poder hacer más adelante. Eso se hace a través de las ediciones de tipo. No hay problema, se puede cambiar. En este caso, no lo vamos a cambiar todavía. Cuando veamos el tema de las ediciones de tipo, les voy a ir mostrando de qué manera pueden ir cambiando. Incluso se puede crear familias ya. En este curso sí, no alcanzamos a ver la creación de familias, pero yo les voy a mostrar qué plantillas deben ser utilizadas para que ya más adelante, en otro módulo que podríamos, estoy viendo la manera ya de desarrollarlo, que toquemos estas herramientas un poco más específicas. Pero eso no quiere decir que en este curso ustedes no van a aprender a cambiar las dimensiones que tienen los elementos. O sea, les voy a dar esa herramienta. Entonces acá lo que nos permite hacer estas cotas temporales es cambiar las dimensiones, ¿no? La posición o el distanciamiento que va a tener del muro hacia nuestra puerta. Cambiar los abatimientos y vamos realizando la edición de a poco, ¿no? Por ejemplo, quiero medir, está mi puerta, ahí, eso es punto 10, listo. Y con las cotas temporales siempre me voy a ir apoyando, ¿no? Por ejemplo, esto es punto 20, quiero cambiar a punto 10. Y cambio de posición, acá punto 10 y cambiamos de lado. Tenemos. Esta también quiero cambiarla, tal vez, acá está bien, ahí la voy a mantener. Pero si ustedes quisieran cambiar, lo pueden hacer. Al igual que hemos creado nuestras puertas, insertado nuestras puertas, también podemos generar o insertar nuestras ventanas de la misma manera. Prácticamente funciona lo que es una ventana. Ponemos en la pestaña de arquitectura y seleccionamos ventana. Nos aparece de forma similar a la de la puerta, tienen la opción de cargar familia y tienen ventanas que se han cargado en su proyecto. Lo que están cargando en su proyecto se va a quedar solo en el proyecto. Quiere decir que si ustedes van a realizar un nuevo proyecto, tienen que volver a cargar estas puertas, estas ventanas que están creando. Es por eso que en el archivo que están generando pueden guardarlo ustedes como una plantilla. O sea, no solamente como proyecto, pueden borrar todo el proyecto y lo guardan después como una plantilla. Quiere decir que todas las familias que están cargando en puertas, ventanas, escaleras y todo, se va a guardar para que puedan utilizarlo posteriormente. Eso es cuando generan el guardar
todo esto su proyecto como plantilla. Entonces, eso también podría ayudarles para que nos estén cargando cada vez las familias que necesitan, ¿no? Eso sí, manejan, digamos, tipos de puertas y ventanas de manera estandarizada o manejan ese tipo de puertas y ventanas para prácticamente todos sus proyectos. Entonces voy a utilizar esta familia que tenemos. Vamos a suponer que quiero esta ventana, por decirles. Igual de todos modos vamos a poder configurarlas, cambiar el tamaño. Vamos a ingresar ahí. Vamos a cargar alguna familia. Para eso nos vamos a la opción de cargar familia. Y vamos a buscar en este caso, en vez de puertas, ventanas. Y acá tenemos algunas, ¿no? Digamos esta. Abrimos. Y podemos cambiar ahí. Quizá no es igual al plano, pero estoy creando ahí diferentes. Entonces, después de ingresar mis ventanas, ya puedo modificar. Tal vez en este caso, las jambas mayores estén en la parte exterior y las menores estén en la parte interior. Tal vez eso es para colocar alguna reja. Por ejemplo, este tipo de ventanas tiene dos flechas. Quiere decir que esta ventana pequeña que va a ser la que se va a batir puede ir al lado derecho o al lado izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos diferentes tipos de elementos que nos permite también generar diferentes configuraciones, además de que siempre está acompañada de las cotas temporales, ¿no? Por ejemplo, 1.35, 0.80, 1.10, tal vez aquí quiero a 1 metro, igual que esta otra, a 1 metro, muy bien. Y ahí ya tengo generado lo que son mis ventanas. Cuando he generado las ventanas, por ejemplo, en la parte inferior ya no tenía esta mi cinta de algunas opciones o propiedades que tengo que ingresar, solamente le he ingresado a través de esta ventana de propiedades. Lo único que sí, digamos, puedo configurar de manera anticipada en lo que son mis ventanas, tal vez es el antepecho que pueda tener. En este caso, todas mis ventanas han sido ingresadas con un antepecho de 0.91. Si yo quisiera modificar anticipadamente, lo podría hacer a través de esta ventana, pero también lo puedo hacer posterior a esto. Porque esta vista que yo he creado en 2D, que en este momento la están viendo como vista en 2D, ya la tengo en la vista 3D. Si se van al Project Browser, acá no tienen activada esa carpeta de 3D. Para activarla, lo único que deben hacer es irse a la pestaña de vista y dentro del panel de Create está la opción de 3D View. Hacen un clic y ahora sí, ya se les va a activar esta pestaña o esta carpeta en el Project Browser, que es de la vista en 3D. Ahí tenemos nuestra vista 3D de nuestro proyecto. Entonces, todos los elementos que ustedes han ido ingresando ya son creadas de manera automática en Revit en 3D. Tienen las ventanas, pueden cambiar también acá las distancias, acá tienen sus cotas temporales, pueden cambiar el antepecho, las distancias. Pues en realidad acá lo único que podrían hacer es modificar las posiciones de manera horizontal y de manera vertical. Ya más adelante les voy a mostrar cómo se puede cambiar la dimensión de su ventana, de su puerta, las características que puede llegar a tener estos elementos, ¿no? Entonces ahí podemos ver las puertas interiores, las puertas exteriores. Además de que podemos ver también las elevaciones. Poco a poco se van a ir insertando, ¿no? Tenemos solamente creada en la planta baja. Le dijimos que nuestro muro vaya hasta la planta alta. Por decirles acá el antepecho, queremos que sea mayor en caso de los baños. Tal vez acá queremos a 1.20. Entonces, podemos modificar esto, ¿no? En las elevaciones incluso. Al modificar en la elevación, también se está modificando en la planta, también se está modificando en la vista en 3D. Entonces, aquí también podemos modificar. Tal vez quiero que sea un antepecho de 0.50. Entonces, ahí van modificando, como deseen. Otra de las vistas que no se están apreciando en nuestro Project Browser son los cortes. Para generar un corte, ustedes se van a cualquiera de las plantas, planta baja, alta o techos, cualquiera. En este caso me voy a ir a la planta baja porque es lo único que tenemos creado en este momento. Y
vamos a generar nuestra vista o un corte. Estamos en la pestaña de vista y al lado de la vista de la pestaña de 3D tenemos la opción de sección. Acá, con esta opción, podemos generar un corte. Hacemos un clic y nos va a aparecer un cursor que tiene una cruz. Y ustedes van marcando dónde quieren que pase, por dónde quieren que pase su línea de corte. Por decirles, quiero que pase acá, a través de esta puerta. Entonces, hago un clic y haciendo otro clic, marco el límite de mi corte. Tengo este recuadro celeste que va a ir marcando todo mi proyecto. Si es más grande, tengo que yo ampliar esto, eso para que yo pueda visualizar todo mi proyecto con esta línea de corte. Puedo ampliar, esta mi línea, bajar. Tengo la opción de cambiar el lado de la vista a través de estas dos flechas. Por ejemplo, quiero que el corte sea en el otro sentido. Y para ver cuándo se está o dónde se está creando esta mi vista, al generar esta línea de corte, se me ha habilitado una carpeta de section. Entonces acá tengo mi primer corte. Hacemos doble clic y ahí tengo el primer corte que he creado. A través de esta ventana puedo ampliar, porque no se están viendo todos los niveles. Y ahí tenemos el primer corte generado. No tiene mucho, obviamente. Si yo voy a cambiar, por ejemplo, la vista o el lado donde se va a ver mi corte, también se va a hacer de manera automática en mi parte de section. Entonces, puedo generar nuevamente otro corte. Nos vamos a la pestaña de vista, a la opción de section y hacemos otro corte. En este caso, un corte transversal. Un clic, otro clic. Puedo decirle en qué sentido quiero que vaya. En el Project Browser se habilita un nuevo corte denominado como Section 2. Doble clic y aparece ahí mi corte total. Entonces, como ven, es bastante sencillo. Yo solamente he trabajado en la planta baja y ya tengo generadas mis elevaciones, ya tengo generadas mis cortes y mi vista en 3D rápidamente. ¿Alguna consulta, duda hasta este punto? Este archivo que he generado se los voy a compartir para que ustedes lo tengan como ejemplo para las personas que tal vez no me han podido seguir rápidamente con lo que estábamos haciendo, lo van a tener como ejemplo para que mañana ya estén juntamente conmigo trabajando, ¿no? Y vayan practicando. Entonces, consultas, preguntas, dudas. Bueno, me parece que no. De todos modos, vayan practicando y si el día de mañana tienen alguna consulta, alguna duda, me van diciendo, ¿no? Para los que me han seguido, para guardar, deben hacer de la siguiente manera, ¿no? Ustedes se vienen a File, ponen guardar como, le van a decir que guarde como proyecto y le ponen ahí un nombre, ¿no? Primero ponen en dónde van a guardar. En este caso vamos a poner curso Revit y ponemos guardar. Fíjense, como les decía, guarda los proyectos con la extensión RVT y guardamos. Y de esa manera ya tienen guardado su proyecto que va a estar en el lugar donde le han designado. Bueno, entonces el día de hoy eso sería todo. El día de mañana vamos a continuar con la clase. Vayan practicando para ver si tienen alguna consulta o duda. Muchas gracias por la atención. Hasta mañana. Hasta mañana, Arqui.